Bueno, vamos a darle inicio a nuestra asignatura un poco nada más, ¿verdad? No nos va a ser posible avanzar mucho, dado que esta primera sesión ya lo saben ustedes cómo es, ¿verdad? Un tanto tediosa. Pero bueno, decíamos nosotros, todas las asignaturas presentan un objetivo o el fin del aprendizaje. El caso de nuestra asignatura no es la excepción. Eh, Teoría del proceso, ¿sí? Que en algunos casos le llaman teoría general del proceso. Es una acepción completamente correcta. ¿Sí? Se pretende que al terminar el curso ustedes identifiquen los elementos y obviamente y los sujetos del derecho procesal. Por eso les decía al inicio, está estrechamente vinculado con el derecho procesal, ¿no? La teoría del proceso. Esto les va a permitir aplicar las etapas de forma correcta en los, obviamente, procedimientos. Es algo que no podemos nosotros dejar de lado. Todos los juicios tienen un procedimiento. Tenemos procedimiento en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia laboral, ¿ok? En materia contenciosa administrativa tenemos procedimientos. Y entonces, esto es la finalidad o los fines de aprendizaje de nuestra asignatura. Que ustedes, al final de todo ello, ¿verdad? Identifiquen los sujetos que intervienen en el proceso y desde luego cuáles van a ser las etapas, ¿verdad? Para efecto de aplicarlas en las diferentes ramas del derecho. El tema 1 que nos va a ocupar se denomina derecho procesal. Dentro de este derecho procesal nosotros tendremos que ver el concepto de derecho procesal, las fuentes del derecho procesal, por supuesto, la relación que tiene el derecho procesal con otras ramas del derecho, la norma procesal, ¿sí? Los efectos de la ley procesal en el tiempo y los efectos de la ley procesal en el espacio. Esos son los principales puntos que tenemos que ver en el tema 1, o como podríamos identificarlo, la unidad 1, ¿ok? Fíjense, y haciendo un poquito un recuento de la historia, hablando de la historia, desde cuándo se puede hablar de procedimiento. Fíjense, cuando nosotros vimos historia del derecho mexicano, con los que vimos historia del derecho mexicano, veíamos que los aztecas ya tenían un procedimiento oral, ¿ok? Y que obviamente ese procedimiento duraba 80 días. Entonces, el procedimiento, chicos, deviene desde civilizaciones antiguas. Se dice, nosotros nos remitimos aquí a los aztecas porque es lo que nos corresponde, pero esto es mucho más anterior a los aztecas. El primer pueblo que manifestó una organización para enjuiciar, ¿sí?, a una persona, para enjuiciarlo en relación a su comportamiento, fue Grecia. ¿Okay? Si bien es cierto, no se puede asegurar con certeza cuáles eran las etapas y qué era o cómo se llevaba a cabo, ¿verdad? Porque la Grecia antigua se va a caracterizar por ser aquella civilización, pues, madre de la cultura, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener el conocimiento que ellos ya llevaban un procedimiento, ¿ok? No sabemos a ciencia cierta o no se tiene la certeza así precisa de cómo llevaban a cabo ese procedimiento, pero lo llevaban a cabo, ¿ok? De los que sí se tiene la certeza de cómo llevaban a cabo su procedimiento era de los romanos, porque inclusive los romanos llevaban el procedimiento a través de tres sistemas, ¿ok? Las acciones de la ley. Obviamente se le llamaba así el procedimiento de las acciones de la ley. El sistema formulario, en donde se introducía la fórmula, y esa fórmula es lo que nosotros tenemos como la demanda, ¿ok? Y después, obviamente, el sistema extraordinario. Entonces, sí, los romanos fueron los primeros que empezaron, obviamente, a establecer, ahora sí, ¿verdad?, un
procedimiento propiamente. Y chicos, ese procedimiento llegó a nosotros, algo de ese procedimiento con todos sus defectos, con todas sus virtudes, y entonces en México, por supuesto, ya se generaron grandes procesalistas y ya tenemos nosotros, por ejemplo, a esos grandes teóricos, un Cipriano Gómez Lara, por ejemplo, ¿no? Dentro de los grandes teóricos de la teoría del proceso. Pero hay otros más, no es el único. Cipriano no es el único, ¿ok, chicos? Entonces, vamos nosotros a partir de ese punto, ¿no? Porque sí podríamos decir que el periodo de la historia en donde abundó, por supuesto, la cultura griega, la aportación de los griegos, después la aportación de los romanos, fue muy emblemático, ¿ok? Porque ellos obviamente se encargaron de atender en su momento el procedimiento en relación a los delitos, cómo se llevaban a cabo, y por supuesto es en aquel momento cuando se dice que surge el derecho procesal. Ahora, vamos a ver nosotros qué características va a contemplar ese derecho procesal que fue evolucionando. Y entonces, en primera instancia, tendremos que empezar a identificar, por ejemplo, sí, el derecho procesal va a ser una rama del ordenamiento jurídico que va a regir la actuación de los órganos jurisdiccionales y obviamente de los órganos jurisdiccionales y de las partes en el seno del proceso, con el fin de la aplicación del derecho, en este caso del derecho sustantivo, sí, porque es el que habla del procedimiento, el derecho sustantivo, ¿ok? Al caso concreto. Y obviamente para efecto de llegar a una resolución, para efecto de llegar a una sentencia. Nosotros vamos a ir analizando más adelante, por supuesto, las etapas, y ustedes van a tener conocimiento, sobre todo en materias civiles, chicos, es lo que nos maneja nuestro programa, no nos maneja la materia penal. Es imposible que en 14 semanas nosotros veamos, en teoría del proceso, veamos la materia penal. No se puede, chicos, es algo que de verdad sería muy laborioso. Pero bueno, afortunadamente hay otras materias que vienen a suplir esa cuestión, ¿no? Y que ustedes van a tener conocimiento de ello. Entonces sí, el derecho procesal, ¿verdad? Según como lo afirma uno de los teóricos que se encargan del estudio, ¿no? Cortés Domínguez, ¿no? Nos va a indicar que esta rama, ¿sí? Va a ser el conjunto de normas que van a regular los requisitos y los efectos del proceso y que está formado por normas procedimentales. Obviamente, pues estamos hablando de derecho procesal, que van a regular el procedimiento y obviamente por normas orgánicas que van a regular la creación y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, de todos aquellos órganos que van a estar encargados de impartir justicia. Y estamos hablando nosotros, ya vean, sin querer, entrando obviamente a esta cuestión de la primera instancia. La primera instancia es aquella que se va a llevar a cabo ante un juez, la segunda instancia se va a llevar a cabo ante un magistrado, ¿ok? O ante los magistrados. Entonces, es bien interesante, ¿no? Establecer este punto. Ahora, hasta aquí le dejaríamos, ¿verdad? Para la siguiente sesión, estén ustedes muy al pendiente. Siempre estén al pendiente, como ya les había indicado, de las actividades que se les pudieran asignar en su caso. Las actividades que se les pudieran mencionar. Yo ya tenía programadas tareas y demás, pero voy a tener que modificarlas. Porque como ya no van a ser, obviamente, 5 tareas, van a ser 2, entonces tenemos que volver a replantear esas tareas, ¿ok? Estén al pendiente de su Classroom, en su momento se les harán las indicaciones correspondientes, se les indicarán, por supuesto, cuáles van a ser los requisitos para la entrega y qué contenido deberán ustedes de cubrir con dicha entrega. ¿Estamos? Bueno, pues por esta sesión sería todo. Que estén ustedes muy bien. Cuídense mucho.